Mi invitada especial para el día de hoy es Natalia Barón. Ella nos va a compartir sus instrucciones para crear dinero consciente. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Natalia es la autora del libro bestseller en Amazon, Dinero Consciente. Ella se describe como una mujer feliz y libre. Es mamá y esposa presente, economista especializada en gerencia financiera, conferencista profesional certificada internacionalmente como Máster NLP de la escuela de Richard Bandler y como coach por la International Coaching Community de Londres, siendo una de las pioneras en Colombia y con más experiencia en coaching de prosperidad. Tiene más de 25 años de experiencia, 12 de los cuales fueron en el mundo corporativo, más específicamente en el sector financiero con diferentes entidades. Después de esta experiencia profesional, decidió iniciar su camino como emprendedora. En ese proceso descubrió su propósito de vida asociado a reconectar a las personas con su poder interior para eliminar la impotencia frente al dinero. Se ha entrenado en liderazgo, finanzas, ventas y muchos temas asociados al crecimiento personal y económico con Peak Potentials, Tony Robbins, Ken Honda y Joe Dispenza, entre otros entrenadores de talla internacional. Ha entrenado a miles de personas en cómo cambiar su relación con el dinero y crear una experiencia de abundancia y prosperidad. Con su marca personal, Natalia Barón Oficial ofrece exitosos procesos grupales e individuales de transformación para ayudar a las personas a cambiar su relación con el dinero. A Natalia le apasiona aprender cosas nuevas, compartir su mensaje de dinero consciente con las personas, que es su propósito de vida, y estar en familia y viajar. Es mamá de Dominic y Jeremy y esposa de Frederick hace 17 años. Natalia, bienvenida a Instrucciones para Florecer. María José, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que van a conectar con este mensaje. Estoy muy feliz de estar acá. Pues yo les tengo que contar cómo conocí a Natalia. La conocí en el marco de un evento que se llamó Sororidad Colombia 2021 y desde que la oí hablando del tema de la prosperidad y el dinero consciente, pues atrajo mi atención porque era una mirada nueva a lo que yo, que vengo del mundo financiero, siempre he oído. Ella ya publicó su libro que se llama Dinero Consciente, que fue bestseller. Yo ya me lo leí y muchas de las preguntas que están acá son alrededor del libro, y lo que me gusta de Natalia además es que lo que escribe es porque ella ha hecho su propio proceso, digamos, de pasar de una situación económica compleja a ser una mujer que vive de una manera próspera y plena y absolutamente maravillosa. Entonces quiero que el plato fuerte de hoy del episodio sea alrededor de este tema y de verdad que estoy feliz que hayas aceptado unirte a esta conversación. Qué linda, no, yo muy emocionada, dispuesta a compartir todo lo que sea posible para que esta historia, mi historia y la historia de todas las personas que he acompañado en este aprendizaje, pues pueda contribuir a la historia de todas las personas que nos escuchan en este espacio. Natalia, cuéntame cómo fue tu niñez, si hubo algo que lo marcó y en especial, digamos, focalizado alrededor del tema del dinero. Pues mira, definitivamente sí, realmente todos nosotros y pues por supuesto yo también empezamos a tener nuestra relación con el dinero desde el día cero, que es el día en el que empezamos desde la barriga de la mamá a experimentar sensaciones en lo que tiene que ver con el dinero y a escuchar conversaciones, y una vez nacemos empezamos a ver comportamientos, conductas y a vivir situaciones, y pues por supuesto yo no fui la excepción. Crecí en una familia en la que soy la mayor de 3 hermanos en Bogotá y siempre vi a mis papás pelear por dinero. Muy joven mi mamá decidió dejar su empleo y dedicarse a ser mamá presente, y mi papá era el único proveedor de la casa y ellos tenían formas de ser frente al dinero muy distintas. Él era muy tacaño con el dinero, muy conflictivo, y ella era muy gastadora, muy generosa. Entonces pues eran opuestos completamente, y en esa experiencia los vi siempre pelear por el dinero. Entonces cuando tú eres un niño y estás en la mitad de una situación de conflicto que tú te das cuenta que está presente todos los días y que te implica porque hablan de ti y de lo caro que es tenerte o de lo caro que es comprarte cosas,
el niño, que fue mi caso, empecé a desarrollar una sensación de impotencia frente al dinero, y es esta emoción donde yo veía el problema, me afectaba el problema, pero yo sentía que no podía hacer nada para solucionarlo. Y ese fue el inicio de mi relación con el dinero, sentir impotencia, vivir en muchísima contracción, ver muchos conflictos y ver a mis papás pelear todo el tiempo y a mi mamá cubrir con deuda lo que mi papá no podía proveer, y entonces verla endeudarse un montón desde el inicio. Más adelante, ¿qué decides estudiar y esto está relacionado con este tema? Pues justamente yo terminé estudiando economía por otra serie de razones distintas a este tema, y luego nunca pensé que ya en el mundo de los adultos, ya cuando tú estás ejerciendo tu proceso profesional, yo terminara uniendo todo, pero realmente terminé estudiando economías porque siempre me gustaron los números, y es muy chistosa la historia porque cuando yo iba a entrar a la universidad por el mismo reto económico de mi casa, la única opción para hacerlo era estudiar en la noche. Yo conseguí un trabajo apenas salí del colegio y empecé a trabajar, y con eso saqué un crédito del ICETEX y empecé a estudiar, y recuerdo que la única carrera en la que no habían cerrado inscripciones para ese momento era economía. Entonces yo me inscribo a economía y yo dije, bueno, a mí los números me gustan, eso suena como chévere, y me metí a la carrera sin muchísima conciencia, y luego el camino me terminó llevando a trabajar en el sistema financiero. Trabajé en 4 bancos en Colombia y luego llega todo este camino. Entonces ahí se van uniendo las piezas de manera mágica sin que en ese momento del pasado yo fuera tan consciente de que eso iba a pasar hacia adelante. ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta de que solucionar, digamos, el tema que no solamente te atañe a ti, sino siento que a muchísimas personas que sienten que tienen un problema con el dinero, que había que solucionarlo de otra manera? Pues mira que es una muy buena pregunta, porque normalmente aprendemos lo del dinero de una manera muy empírica, ¿no? Lo aprendemos por lo que vemos que hacen otros, o por lo que dicen otros, o por lo que tú simplemente de manera intuitiva crees, pero no es una formación que hagamos profesional. De hecho, ni siquiera yo misma, que estudié economía y después de eso hice una especialización en gerencia financiera, nada de lo que yo hago hoy tiene que ver con eso, porque no aprendemos esto de manera intencional. En ese sentido, entonces, lo que a mí me pasa es que yo estoy trabajando en bancos, me caso, digamos, con el que hoy es mi esposo, llevamos 17 años, y recuerdo que cuando nos casamos lo único que juntamos fueron deudas, porque realmente pues eso era lo que teníamos. Entonces iniciamos nuestra vida de casados con deudas para poder comprar un carro o para tener una casa, y así empieza nuestro proceso para la luna de miel, para el matrimonio, y sentíamos que eso era lo normal. Pero en algún momento de ese proceso yo empiezo a sentirme un poco incómoda con no tener libertad para elegir cosas o para hacer algunas otras, y le digo a él que yo quiero renunciar a ser empleada, porque yo me inventé en ese momento, hace unos 15 años atrás, me inventé que la manera de, digamos, de ser más libre era tener tu propio negocio. Entonces yo me imaginé que era de esa forma, y yo dije, bueno, yo siempre he sido empleada, pero ¿qué tal si yo tuviera un negocio? Y me lanzo entonces, suelto el banco y me lanzo a ser independiente, y cuando empiezo a ser independiente, pues ahí sí que de manera mucho más contundente me enfrento con los retos del dinero, porque ahí sí que ya no tenía el sueldo fijo, no tenía la prima del banco, no tenía los beneficios del banco, o sea, un montón de cosas que no me pasaban ya en el mundo de la independencia y que hacen más evidente pues la relación que yo tenía con el dinero hasta ese momento. Y entonces yo empiezo a buscar como información, personas, oportunidades. De hecho, empiezo a buscar emprendimientos, ideas de negocio, como lo que se me pasara por el frente para ver qué me iba a poner yo a hacer. Y en ese camino llega una información relacionada con un entrenamiento, un evento que había en Estados Unidos asociado al tema de la prosperidad, y yo decido endeudarme aún más de lo que hasta ese momento debía, irme a ese evento. Te estoy hablando del 2008. Y en ese momento irme a un evento que era 5 días en Los Ángeles con unos amigos, y ese fin de semana entendí o aprendí por primera vez para mí que el tema del dinero tenía el origen en un sistema de creencias que nosotros tenemos sobre el dinero, y que dado ese sistema de creencias, pues todo lo que sentíamos del dinero y lo que pensábamos y lo que hacíamos pues era como un resultado de eso que pensábamos. Y ahí entendí que era posible cambiar. Entonces solamente fue necesario que en ese momento alguien me dijera como, mira, uno aprende cosas, pero uno puede cambiar eso que aprendió, y aprendió algo nuevo, para que yo me comprometiera de una manera absolutamente determinada a aprender esto. Y ya en ese camino pues llevo 14 años entrenándome, aprendiendo, leyendo, estudiando y haciendo para mí primero este cambio, para luego poder compartir desde mi experiencia personal este proceso con otros. Pero fue ese evento y esa experiencia la que me quitó literalmente como esta venda de los ojos y me mostró que esto era posible hacerlo. Aunque en ese momento hubo muy pocas herramientas de cómo hacerlo, ese fue el inicio. Y todo este tiempo ha sido un tiempo de sumar herramientas del cómo hacer esto al proceso, para hoy pues estar creando una realidad completamente diferente.
Nata, tú lo haces sonar como si fuera facilísimo, pero yo sé que en el proceso pues han habido caídas y ha habido momentos difíciles y ha sido todo un proceso, digamos, de aprendizaje no lineal, sino tal vez con subidas y bajadas. Antes de ya empezarte a hacer preguntas más concretas sobre el resultado, digamos, qué es lo que tú hoy en día compartes en tu libro, si quisieras que dieras un poco más de contexto de lo que ha sido ese camino y de cómo tú has probado absolutamente todo lo que te iban diciendo y ibas tratando como por prueba y error de ir perfeccionando lo que hoy en día tú compartes tan amorosamente. Claro, cuando tú cuentas la historia, pues obviamente es muy especial recordar todos los momentos, porque cuando tú ya has pasado, digamos, como por esas experiencias, digamos que reconoces primero que ha valido la pena el cambio, ¿no? Porque cuando llegan personas a mí con todo este aprendizaje, yo siempre les digo, te prometo que si tú te haces cargo de esto, tú vas a ver resultados. Y eso es lo primero que para mí, digamos que ha sido muy importante en el proceso, y es que desde que yo inicié, en ese momento, te estoy hablando de hace 14 años o un poco más, este camino, nunca me he salido del camino. Y yo creo que esa es una de las razones por las que hoy las cosas son distintas para mí, porque es literalmente como si tú hicieras una fila, ¿no? Como para llegar a un lugar, o como si tú vivieras un proceso y tú no te sales del proceso hasta que pase lo que tiene que pasar. Hay gente a la que le pasa más rápido, otros se demoran un poco más. He aprendido también que todos tenemos tiempos distintos, y lo que hoy entiendo es que este tema del dinero es un aprendizaje que toca muchísimas cosas de nuestra vida desde el ser. O sea, transformar nuestra relación con el dinero cambia completamente lo que creemos de nosotros, lo que creemos de la vida, y por ende es un aprendizaje muy profundo. Entonces, cuando tú me preguntas cómo ha sido este proceso, digamos que yo lo podría dividir como en algunos hitos y algunas etapas importantes. Una primera etapa al inicio del proceso fue despertar, y es cuando tú empiezas a quitarte un montón de vendas de los ojos, darte cuenta que lo que has pensado quizá no solamente es así, quizá puede ser distinto. Darte cuenta que de pronto lo que te dijeron no necesariamente es la única manera de ver algo o de hacer algo, que puede haber nuevas maneras. Darte cuenta que lo que tú has verificado por ti o de lo que tú has vivido no necesariamente es a lo que tú estás condenado, pues, como el destino para el resto de tu vida. Y toda la primera etapa del proceso para mí fue muy intensa en términos de exponerme a procesos de formación, estudiar, entrenarme, o sea, me comprometí muchísimo con el proceso, y fue una etapa de quitar muchos velos de los ojos y de velar muchas cosas que para mí en ese momento eran muy nuevas. Y esa es la primera etapa, que es como despertar y darte cuenta que no necesariamente como lo has hecho y lo estás haciendo es la única manera. Luego viene una segunda etapa de reconocer entonces de qué forma lo debo empezar a hacer distinto, y es esa etapa de conciencia donde yo puedo entender que en lo que a mí me está pasando con el dinero, viendo mi resultado, reconociendo mis creencias, entendiendo qué siento yo con relación al dinero, si experimento miedo todo el tiempo, si me siento culpable, si siento rabia, tristeza, y empiezo un ejercicio de autoconciencia sobre la relación que yo he construido con el dinero hasta ese momento, para luego, digamos, entrar como en esta etapa de tomar acción para hacer cambios. Y esos cambios, pues obviamente sostenerlos hasta el momento en el que todo esto que en algún inicio del proceso fue para mí completamente nuevo y desconocido, hoy es mi día a día, ¿sí? Hoy respiro eso, hoy corre por mis venas. Y normalmente es el proceso natural de alguien que inicia un camino y luego se queda. Llega un momento del proceso en el que eso para ti ya es lo nuevo que tú eres, y es esa nueva versión de ti, digamos, que está hoy presente. Entonces, cuando tú hablas de los momentos del proceso, por supuesto, o sea, yo he sido la primera que se ha equivocado con socios, con clientes, me han estafado, he perdido dinero, he hecho negocios malos, he perdido 3 empresas, o sea, he abierto y luego cerrado muy mal 3 empresas en mis inicios de aprender a hacer un negocio, he invertido en lugares incorrectos, o sea, todo el proceso de probar y aprender y luego saber cómo hacerlo bien, pues me permitió desarrollar esta maestría, porque han sido muchísimas horas de práctica en este tema por todos los errores cometidos. Entonces, sí ha habido muchísimos momentos de llorar, de sentirme frustrada, de sentir que las cosas no están pasando, pero ha habido como un componente importante que siempre me ha permitido, o sea, todos los días de mi vida levantarme y al otro día volver a empezar, que tiene que ver con la conexión espiritual. Al final entendí en todo este camino que detrás de toda esta experiencia nuestra, humana, hay una promesa para nosotros que es espiritual, relacionada con algo que merecemos, algo a lo que tenemos derecho, una experiencia de bienestar que de verdad podemos crear aquí en la tierra, vivos, o sea, que no es por allá 3 vidas más adelante, sino ahora. Y entonces yo elegí creer en esa promesa, hablando un poco de lo que es posible para nosotros y de lo que merecemos, y todos los días me levanté a volver a intentarlo, una vez más y una vez más y una vez más.
y en ese camino pues ir aprendiendo de las experiencias, y en la medida en la que fui avanzando, pues por supuesto fui haciéndolo mejor, y fue muy importante entrenarme con los mejores del mundo en este tema. O sea, he tomado muchísimos procesos avanzados en este tema para ir juntando lo que yo llamo como las piezas de un rompecabezas, ¿no? Hasta encontrar qué es todo eso que compone una relación con el dinero muy sana, y bueno, todos los días estarme haciendo cargo de esto para mí mientras lo comparto con otras personas. Tú hablas de un tema que para mí es muy importante y es el tema del merecimiento. Siento que muchos no sentimos que merecemos esta mejor vida y esta promesa de la cual tú nos hablas. Háblanos un poco más de eso. Pues ese tema es como, mejor dicho, como el centro de muchas cosas, porque imagínate que hay varias cosas. Lo primero es que tenemos un conflicto importante, y es que nosotros aprendimos que para merecer algo debemos haberlo sufrido, ¿sí? Entonces venimos de familias donde lo que se construyó desde mucho esfuerzo y sacrificio. Venimos de una historia de la humanidad donde el dinero se ha creado desde la fuerza física, desde, no sé, cultivar, o desde hacer cosas con el cuerpo, desde cazar en las épocas más antiguas, o desde trabajar en fábricas todo el día de pie, o desde un montón de formas donde el cuerpo desde la fuerza física era el canal para crear el dinero. Entonces, dado eso, aprendimos que lo que tiene valor es lo que ha sido muy luchado, muy sufrido y muy esforzado, como fue lo que vimos en nuestros padres, ¿no? En ese sentido, de manera inconsciente, sin darnos cuenta cómo pasó, empezamos a restarle poder a lo que era fácil y fluido, porque aprendimos que si es fácil y fluido, eso es sospechoso, o sea, o eso no es tan valioso, porque pues tiene que haberte costado para que sea valioso. Y con todo eso, sin ser conscientes, le hemos restado poder a experimentar en nuestra vida magia, a experimentar milagros, porque todo lo ponemos en términos del esfuerzo, y con el dinero pues sí que más. O sea, aprendimos a crear dinero desde la lucha, el esfuerzo, el sacrificio. Entonces ese es uno de los primeros conflictos muy importantes con el merecimiento, y es que aprendimos que merezco algo solo si me ha costado mucho. Ese es un tema grande. Y el otro tema relacionado con el merecimiento es que en ese mismo sentido, digamos, si yo no he hecho mi parte, o si yo no me he esforzado tanto, entonces yo actúo o creo que soy alguien que no merece. Por muchas razones. No merezco porque yo no estudié en esa universidad, no merezco porque pues no nací en esta familia, no merezco porque no soy tan bueno haciendo esto, me comparo con otros y siento que otros son mejores que yo. Y en toda esa conversación, sin ser consciente, me desvalorizo todo el tiempo, me desvalorizo y actúo como alguien que no es tan bueno en lo que hace, o que no merece que le paguen bien, o que no sabe pedir lo que necesita, y todo eso afecta mi postura ante la vida, la manera como me relaciono con otros, y por ende los resultados que yo puedo obtener. Entonces el merecimiento es una conquista de vida, es un aprendizaje muy profundo que impacta directamente lo que nos pasa con el tema del dinero. Por ejemplo, cobrar bien por lo que hago y reconocer que tiene valor y decir es que vale esto lo que yo hago porque mira, este es el valor que yo entrego, y poderme quedar ahí, no decir como mira, por favor, cómprame, como alguien que está pidiendo que por favor le reciban este servicio. Es un tema de postura en un negocio, por ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver con estas creencias y estas conversaciones que hemos tenido acerca de lo que merecemos, y por eso este aprendizaje pasa muchísimo por valorar lo que somos, por reconocer nuestros talentos, por aprender a ser súper conscientes y sentirnos súper orgullosos del valor que agregamos a otros en lo que hacemos en lo profesional, y cobrar bien por eso. Nata, de alguna manera lo has tocado, pero en las familias oímos mensajes como el dinero es sucio, o hay que ganarse el dinero con el sudor de la frente, que era un poco lo que venías diciendo ahorita, o no hay suficiente para todo el mundo. ¿Cómo esas frases nos impactan en nuestra relación con el dinero? Pues mira que justamente nos impactan completamente. Si nosotros pudiéramos elegir una metáfora súper simple para recrear lo que significa todo esto, es simplemente tomar un árbol y ver que si el árbol tiene manzanas rojas, yo podría deducir de manera súper obvia que las semillas de ese árbol, digamos que lo que está sembrado en la raíz de ese árbol son semillas de manzanas rojas, y ya. De esa forma, entonces, si yo quisiera que en este árbol las manzanas fueran verdes, lo que naturalmente yo tendría que hacer sería sembrar semillas de manzanas verdes y saldrían verdes. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Las manzanas del árbol son nuestros resultados y son consecuencia de las semillas que se han sembrado en la raíz de ese árbol. ¿Qué serían las semillas? Las creencias, esas frases
esas limitaciones que escuchamos, ese montón de comportamientos, digamos, equivocados sobre el dinero que vimos y que modelamos. ¿Y qué sería como esa raíz? Pues nuestro cerebro, como todo nuestro ser, guardando esas limitaciones y luego manifestando resultados frente al dinero asociados a eso. Entonces, si volvemos a la metáfora del árbol, si yo quisiera entonces cambiar la manzana, tendría sentido sembrar otra semilla. No tendría mucho sentido pintar la manzana de otro color. Pero nosotros frente al dinero no la pasamos pintando la manzana. Yo tengo un problema, no sé, no me alcanza el dinero que me gano y yo digo, no, es porque gano poco. Y me consigo otro trabajo, me pagan más, igual no me alcanza. Y me consigo otro y me pagan más y no me alcanza. Y eso es pintar todo el tiempo la manzana. Es como buscar una solución superficial al reto o al patrón o al problema económico que yo repito y no entender que lo que de fondo definitivamente debo cambiar es la semilla que he sembrado, es decir, la creencia. Entonces, si yo aprendí que el dinero corrompe, lo que yo tendría entonces que reaprender y elegir sembrar en mi cabeza es que el dinero es una bendición y trae bien para mí y bien para los que están cerca de mí. Si yo, por ejemplo, escuché que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, lo que yo tendría que empezar a reconocer es que si aprendí que lo del dinero está por un lado y lo de Dios o la creencia espiritual de cada uno está por otro, sería empezar a entender entonces que estas dos cosas están muy cerca, porque al final somos parte de una energía superior, dueña de todo, como creadora de todo, y por ende nosotros merecemos también todo, porque pues es el mismo lugar de donde venimos. Y así sucesivamente empezar a reconocer cada una de las conversaciones que dentro de nosotros existen hoy, limitantes como a mí el dinero nunca me alcanza, yo tengo un montón de deudas, soy pésimo manejando el dinero, y empezar a poner en mi cabeza a mí el dinero siempre me alcanza, siempre vivo en excedentes, soy muy buena manejando el dinero, para que yo empiece a sembrar una nueva semilla que traiga un nuevo resultado. Nata, entonces uno de los pasos iniciales en todo este proceso es identificar nuestras propias creencias limitantes, porque imagino que en cada persona tiene una creencia diferente. Definitivamente es así. Si alguien me dice a mí como no tengo ni idea cuáles son mis creencias, entonces yo te diría dos cosas. Uno, mira tus resultados. Mira si tienes un montón de deudas y piensa qué creo yo sobre las deudas y ahí te van a aparecer. O por el otro lado, otra manera de empezar a reconocerlo es escúchate hablar sobre el dinero. Escucha qué dices. Si todo el tiempo dices, uy, nunca hay plata, no, esto está dificilísimo, no, esta crisis, no, y todo el tiempo te quejas y te quejas y te quejas, ahí te vas dando cuenta de cuáles son esas conversaciones internas que tú tienes frente al dinero. Y apenas seas consciente de ello y digas como, wow, sí, y cuando le pongo a las personas esta simple tarea y dicen, sí, sabes que sí, me di cuenta que me quejo todo el tiempo, me di cuenta que todo el tiempo digo que a mí no me alcanza, me di cuenta que todo el tiempo digo que el dinero es igual a problemas, me doy cuenta un montón de cosas, pues ahí es donde está lo primero que debería pasar y es que hagas lo totalmente opuesto. Para empezar a relacionar el dinero con cosas buenas, para empezar a relacionar el dinero con fluidez, bienestar, bendición, tranquilidad, disfrute, en vez de relacionarlo con problemas, envidias o con cualquier cosa negativa que lo hayas aprendido a relacionar en el pasado. Entonces, definitivamente sí, mirar tu resultado y lo que ahí no esté funcionando, preguntarte qué pienso yo de eso por lo que estoy creando este resultado es un camino y escucharte hablar sobre el dinero es otro camino. Bueno, acá nos estás dando muchísimo insight del libro que definitivamente recomiendo a todos que lo lean porque de verdad que es un paso a paso para seguir todo el camino, pero me parece espectacular. Nata, tú en tu libro hablas de la energía del dinero y que esta es neutra. ¿Nos puedes explicar más, por favor, ese tema? Pues mira que cuando yo le pregunto a las personas, no sé, en una sesión de coaching o en un evento, digamos, abierto, ¿qué crees tú que es el dinero? La mayoría de las respuestas siempre son o cosas negativas como los problemas, lo que hace pelear a mis papás, lo que hace que yo me haya separado, sí, cosas así negativas. O por el otro lado me responden cosas como lo que permite comprar cosas o el billete o la moneda y hasta ahí llega lo que comprendemos del dinero. Entonces, o lo asociamos con problemas o lo asociamos con el medio de pago que el dinero es y ya. Pero normalmente nunca me encuentro una respuesta un poco más profunda para reconocer esto a lo que tú te estás refiriendo, que es la energía de intercambio que el dinero es. Cada vez que yo creo dinero es porque yo estoy entregando algo al mundo, un servicio, un producto, una asesoría, un conocimiento, una idea, algo al mundo, a otros, y esos otros me pagan a mí por eso que yo entrego. Entonces yo pongo una energía en eso que yo entrego y cuando hablo de una energía hablo de el amor, el compromiso, la intención de lo que quiero que le pase a la gente con esto que yo le entrego, o sea, pongo mucho de mi ser en eso que entrego y cuando las personas me pagan
se devuelve también para mí esta energía en términos de recibir el dinero, por ejemplo, con gratitud, con amor, en vez de decir, no, pero es que me pagaron muy poquito y entonces quejarme por el dinero. Sí, es como que lanzo mi acción productiva con una energía y cuando el dinero viene a mí de pago, lo recibo también con una energía. Entonces imagínate si yo lanzo mi acción creativa quejándome, diciendo que me toca durísimo, que este trabajo no me gusta, que mi jefe es lo peor, que me paga súper poquito, entonces estoy lleno de rabia y de emociones de bajo nivel de vibración en mi trabajo. Y cuando me pagan, entonces digo, no, y además me pagan 3 pesos y esto tampoco me alcanza y con todas las deudas que tengo, entonces recibo el dinero en absoluta ingratitud. O por el contrario, me pagan y yo ni me doy cuenta, me lo empiezo a gastar desordenadamente, no pago lo que debo pagar, gasto y después me doy cuenta que no tengo y después me endeudo, es decir, un desorden. Entonces, entre toda esa energía, pues, ¿cómo espero poder prosperar y cómo espero que el dinero en mis manos se multiplique y traiga cosas lindas si la energía que yo pongo al proceso creativo pues no es una energía linda? Entonces es ahí donde, investigando mucho más acerca de todo esto que es invisible sobre el dinero y entendiendo cuáles son las leyes espirituales del dinero, entendí que el dinero es una energía de intercambio y en sí mismo el dinero como dinero es neutro, es decir, él es como un espejo. Cuando tú te pones frente a un espejo, se te devuelve una imagen, pero la imagen no es la que el espejo decide, es la que tú has puesto frente al espejo y el espejo solo devela la imagen. Exactamente igual es en este caso con el dinero. El dinero en sí mismo es neutro en su energía y él solamente refleja lo que tú le pones. Entonces, si yo le pongo conflictos, peleas, rabia, escasez, quejas, todo eso, pues mi experiencia será esa. Pero si al contrario yo le pongo amor, gratitud, reconocimiento, le pongo como todo lo mejor del ser que yo soy a eso, pues así mismo es mi experiencia. Y en cualquiera de los dos casos, eso puede pasar con mucho, mucho dinero o con poquito dinero. Yo conozco personas que con poquito dinero viven una experiencia de prosperidad, agradecen lo que tienen, viven contentas, viven tranquilas y no están amasando fortunas. Pero conozco gente que amasando fortunas igual se queja, igual todo el tiempo está súper mal, igual todo el tiempo tiene rabia, está triste. Entonces yo he comprobado que no depende del monto en términos de cantidad. Mientras yo tenga cubiertas mis necesidades de bienestar, como de supervivencia de bienestar, yo puedo crear una experiencia sana, una relación sana con el dinero y una experiencia de prosperidad, entendiendo cómo me relaciono con él. Entonces, cada vez que tengas un billete en tus manos, agradece por este dinero, agradece por las experiencias y el bienestar que este dinero va a traer a ti. Cada vez que tengas una deuda y te llegue el extracto, en vez de decir, no, este banco que me está robando, que no, agradece que tienes el dinero para pagar esta cuenta o este crédito o este celular, servicio de celular o lo que sea, y paga las cosas con el mismo amor, porque al final has utilizado este servicio, ¿sí? Y si te parece que el banco es muy caro en lo que te cobra, pues entonces no lo utilices, pero si lo utilizas, luego no te quejes de pagar porque claramente ese dinero te sirvió para lo que lo utilizaste. Entonces es más un cambio en mi postura, en mi energía, en mi conversación, entendiendo que yo soy esta fuente y que así como yo lo entregue al dinero, el dinero me lo va a devolver en términos de mi experiencia. Se trata de pasar del miedo y de la rabia y de la culpa y de todas estas emociones de bajo nivel de vibración con el dinero a una experiencia de paz, de gratitud, de bienestar con el dinero. A mí estos temas que me interesan, una vez leí una cosa de Ken Honda, sé que tú has tomado capacitaciones con él y él habla de arigato al dinero, de ¿no? que cada vez que tienes un billete en la mano darle las gracias y cada vez que lo vas a entregar también darle las gracias y cultivar la gratitud. Que, bueno, ahorita después hablaremos más adelante de la gratitud. Nata, muchas personas creen que la prosperidad es un tema de suerte y dicen, no, es que el tipo es suertudo y es que yo tengo más mala suerte y no que es un tema que nosotros mismos generamos y somos responsables por el tema de nuestras creencias. Tú dices que el poder se encuentra en nuestro interior. ¿Cómo lo has podido tú comprobar y cómo podemos empezar a hacernos cargo? Es muy importante lo que estás compartiendo, Majo, porque mira, primero, es verdad que de acuerdo a nuestra familia, nuestra historia de infancia, el entorno en el que crecimos, la ciudad donde nacimos, pues todo eso ha impactado, por supuesto que es verdad. Sin embargo, hay que reconocer también que yo elegí a mi familia, ¿sí? O sea, hay que reconocer que yo nací en ese lugar porque me correspondían esos aprendizajes y cuando yo empiezo a entender todo esto, empiezo a cambiar mi postura de víctima, de pobrecito yo, cómo me ha tocado de duro en esta vida, con esta familia y en esta ciudad o en este barrio o en este colegio que yo estudié, y empiezo a pararme en una postura de responsabilidad. Y en esa postura de responsabilidad yo acepto las experiencias que yo he vivido, entendiendo que con esas yo he aprendido. Por ejemplo, hoy pienso mucho en mi proceso personal y digo,
todas las experiencias de peleas, discusiones, no tener que endeudarse, todo lo que yo viví me hizo experimentar o saber qué era la escasez, qué era no tener, qué era pagar el mercado con tarjeta de crédito a muchísimas cuotas cuando no te había llegado ni siquiera la primera cuota y tú ya te has gastado todo el mercado. O sea, sé lo que es eso para ahora que estoy en otro momento de mi vida poder valorar lo que es lo opuesto. Una de nuestras maneras de aprender es a través de los opuestos. Entonces yo vivo una experiencia, no sé, de contracción para luego saber lo que es lo contrario a esa experiencia. Entonces si viví una escasez, yo ahora puedo saber lo que es tener algo y agradecer esto porque yo sé lo que es no tener esto. Entonces desde ahí empiezo a reconocer que en mi historia personal todo lo que ha pasado ha sido necesario para mi aprendizaje de vida. Y es ahí donde viene uno de los temas más importantes de este proceso, y es entender que el dinero está en nuestra vida simplemente como una herramienta para evolucionar nuestra conciencia, porque el dinero toca lo más humano de nosotros. Por esa razón nos duele o nos cuesta tanto como lo que tiene que ver con el dinero, cuando lo tenemos, cuando no, cuando compramos cosas, cuando las perdemos, porque trabaja muchísimo nuestra espiritualidad. Entonces, cuando yo logro trascender mucho de mi ser y de mis limitaciones interiores al estar sanando mi relación con el dinero, pues soy capaz de manifestar una experiencia de muchísima más fluidez, que al final pues es este derecho que todos tenemos y esta posibilidad. En ese sentido, entonces, lo primero que debe pasar es que yo me pare en una posición de responsable y entienda que esto depende de mí y elija hacerme cargo. Y hacerme cargo es una frase de mis favoritas porque a veces yo quiero que esto se resuelva y alguien lo haga por mí, ¿no? Como, no sé, mi esposo, o tal vez mi jefe, o tal vez mi socio, o tal vez mis hijos, o tal vez mis papás, o tal vez mi presidente del país donde yo vivo, pero realmente este es tu aprendizaje personal. Y voy a poner un ejemplo simple solo para ilustrar un poco lo absurdo que es pensar que alguien lo va a resolver por mí, como el hecho de pensar en que yo quiero que a mí se me noten las abdominales en mi cuerpo y yo voy al gimnasio, pero yo quiero que alguien las haga por mí y se me noten en el cuerpo, ¿sí? O sea, es como que eso jamás va a pasar, ¿sí? ¡Qué buen ejemplo! Entonces yo digo, pero yo estoy yendo al gimnasio, pero es que mi esposo hace abdominales, pero es que yo estoy inscrita en la membresía más importante, es más, tengo entrenador personal, pero pues al final todo eso es insuficiente si tú no haces tu parte del proceso. Entonces es ahí donde nadie puede hacer esto por ti. El tema del dinero es un aprendizaje de vida 100% personal y para muchos no es el aprendizaje de su vida. Hay gente que con el tema del dinero nunca tiene un problema, siempre le fluye y su aprendizaje de vida viene por las relaciones o viene por la salud o viene por otras cosas, pero hay otros para quienes nuestro aprendizaje de vida viene por el dinero y entonces ahí es donde viene como nuestra conquista. Entonces nadie lo puede hacer por ti. Y por eso es momento de hacernos cargo, no importa tu edad, no importa tu género, no importa tu momento de vida. Nata, yo que vengo del mundo financiero pensaba que la prosperidad provenía exclusivamente de trabajar, controlar gastos, ingresos y tus inversiones, pero tú hablas de que existe una relación del dinero con la espiritualidad de cada uno. Y en tu libro textualmente dices: el dinero y lo espiritual se fusionan en uno solo, pues solo cuando podemos reconocer el ser completo que somos, la abundancia que merecemos y nos sentimos suficientes y completos, es que la abundancia está disponible para nosotros. ¿Nos puedes explicar un poco más eso, por favor? Pues mira que justamente digamos como el gran avance de todo este proceso para mí ha sido justamente descubrir la relación que hay entre esto invisible espiritual y el dinero, porque así como tú lo mencionas, pues mi carrera es economía, hice una especialización en gerencia financiera y siempre lo del dinero estuvo asociado a lo físico de la moneda y a lo que permite comprar y al impacto que tiene de pronto a nivel macroeconómico y ya, pero esta comprensión de el dinero como esta herramienta de evolución espiritual o como esta herramienta de crecimiento personal, pues es algo definitivamente nuevo. Cuando tú comienzas a reconocer algo y es que el dinero nos conecta con lo más humano. El dinero nos conecta con el miedo, nos conecta con el poder, nos conecta con el placer. Y entonces empezar a entender que el tema del dinero tiene un componente, claro, es físico, lo que vemos del dinero es real, pero que tiene un gran componente que es espiritual, que es invisible a los ojos humanos. Es aceptar como esta nueva realidad y es que detrás del tema del dinero hay una energía y hay unas leyes invisibles que rigen lo que ocurre con esa energía. Entonces cuando yo empiezo a aceptar esto y a explorar un poco más y a reconocer,
empiezo a entender que todo lo que me pasa con el dinero está relacionado con un aprendizaje de vida para mí. Porque al final lo que yo creo del dinero está directamente asociado a lo que yo creo de la vida. Entonces, si yo trasciendo algo del dinero, es porque estoy trascendiendo algo en términos de lo que creo de la vida. Y eso significa evolución. Por esa razón, este proceso de crecimiento económico que yo he vivido en mi experiencia personal y que he acompañado en la vida de tantas y tantas personas, necesariamente se ha dado con un origen y es el cambio o la transformación del ser de esa persona. Sin el cambio del ser, todo lo del dinero no puede pasar de una manera fluida, de una manera consistente, de una manera permanente, sino que simplemente son resultados que van y vienen, pero necesariamente para que esto permanezca como una experiencia de bienestar requiere muchísimo crecimiento personal. La base de todo es el ser. Es increíble porque muchas veces pensamos que el problema está afuera, ¿no? Y culpamos a los otros, a las situaciones, y el primer paso es darnos cuenta que el poder está en cada uno de nosotros. 100% de acuerdo contigo. O sea, ahí está el secreto. Al final entender que como está en nosotros, yo soy responsable de lo que ocurre con mi resultado. Y si yo hoy creé una experiencia, no sé, deudas o negocios en los que he perdido dinero, o socios que me roban, o clientes que no me pagan, o cualquier cosa que yo vea como un resultado, que yo diga no quiero este resultado, debo ser consciente que yo puedo crear otro resultado, pero que depende 100% de mí y del aprendizaje asociado con esa experiencia. Entonces eso es lo que más me gusta porque eso nos hace libres, nos permite como reconocer que podemos transformar ese resultado siempre. La semilla de la que tú hablabas del árbol. Siempre. La semilla del árbol que además yo ahora siembro todos los días conscientemente como el adulto que soy. Claro, cuando fuimos niños alguien ni se hizo cargo de eso, ¿no? Y puso algo ahí en nuestro árbol, pero hoy ya no pasa eso. Entonces por eso requiere todo esto una postura de muchísima responsabilidad para hacernos cargo de esta creación. ¿Por qué es tan importante sentir que vivimos en un mundo lleno de posibilidades y pensar por fuera de la caja? Pues mira que parte de la manera como nosotros fuimos entrenados mucho por el colegio, el mundo académico y como el sistema nos enseñó, es como que de alguien depende las oportunidades que hay para nosotros, ¿no? Alguien nos las debe proveer o alguien nos las debe dar. Por ejemplo, no sé, yo busco un trabajo y entonces que me contraten, o si yo quiero ganarme más dinero, que mi jefe me pague más y este tipo de cosas. Sin embargo, empieza a pasar un poco en el sistema de cómo hoy funciona el tema, que yo empiezo a veces sin ser consciente de todo esto a sentir como, no, es que en ese cargo que yo quiero solo hay 4 empresas que lo tienen y entonces pues ya las 4 están ocupadas, entonces no hay para mí. Y empezamos a entrar sin ser conscientes en una conversación de no posibilidades, o porque, no sé, la crisis, o porque hay un problema acá, o porque en esta industria está pasando tal cosa, y es muy fácil caer en una conversación de no posibilidad, ¿sí? Por situaciones políticas, económicas, sociales, del mundo, y eso nos hace sentir impotencia. La emoción es esa, y es una emoción en la que, aunque yo quiera progresar y avanzar, pues no puedo. Y eso nos desconecta de nuestro poder personal. Entonces, volviendo a tu pregunta de por qué es importante reconocerme en un mundo lleno de oportunidades, porque ahí yo estoy conectado con mi potencia, con mi poder, con que si esta oportunidad no es, bueno, yo puedo crear otra. Si con esta persona no salió el negocio, yo puedo buscar otro. Si este cliente me dijo que no en esta propuesta o licitación, yo puedo presentar mi propuesta en otro lugar. Y todo eso me va poniendo a mí en una postura de hacerme cargo de encontrar cómo sí. Eso cambia todo, porque ya no siento que sea yo víctima del sistema, como de que no hay oportunidades, se acabaron todas, sino que todo el tiempo me reconozco creando, todo el tiempo me reconozco sembrando semillas de oportunidades, y todo el tiempo, además, aún pues más en la era en la que estamos hoy de todo esto digital, pues todo el tiempo reconozco que el mundo es el lugar, o sea, no hay límites. Y todo eso obviamente abre nuestras posibilidades de conectar con la abundancia. Nata, hablas de 2 principios que además me pareció muy lindo porque en mi libro Florecer en invierno también los menciono. Uno es el tema de la gratitud y otro es el tema de cultivar. Empecemos por la gratitud. ¿Por qué sentir gratitud es la llave hacia la prosperidad? Pues mira que la gratitud ha sido tan popular, o sea, como que todo el mundo dice, sí, hay que agradecer, hay que agradecer. Y yo puedo entenderlo desde mi cabeza y decir, sí, hay que agradecer por, no sé, el sol, la vida, la comida. Pero de yo pensar en eso a sentirlo en mi cuerpo es donde está la gran diferencia, y te lo voy a explicar de la siguiente manera. El conocimiento es el lenguaje de la mente. Las emociones son el lenguaje del cuerpo. De esa manera yo puedo hablar desde lo consciente de una emoción y decir, sí, claro, la gratitud significa agradecer por todo lo que tú tienes, y ok. Pero si yo no siento eso en mi cuerpo, pues no estoy experimentando la sensación de bienestar que ser alguien agradecido tiene.
Y entonces la razón de por qué este tema se vuelve tan importante en la creación de una experiencia de abundancia es porque si hubiera una moneda y de un lado estuviera la abundancia, cuyo piso emocional es la gratitud, del otro lado estaría la escasez. Porque cuando yo estoy agradecido, yo soy capaz de ver y reconocer todo lo que sí tengo. Entonces la sensación para alguien agradecido es una sensación de, si esto fuera un verbo que existiera, como completitud, o sea, de sentir que hay mucho, que tengo mucho, por todo lo que tengo hoy, porque soy capaz de ver todo lo que sí hay. Del otro lado de la moneda de la escasez es una emoción en la que yo todo el tiempo estoy conectado con lo que me hace falta. Entonces yo puedo tener 3 cosas de algo y me falta de un color distinto y yo digo, no, es que me falta rojo, me falta verde. Y esa forma de ser, esa forma de sentir que tiene que ver con la escasez está muy alimentada en nuestro sistema hoy. No sé si lo piensas o las personas que nos escuchan, porque, por ejemplo, tú dices, me acabo de comprar este carro divino que me encanta y sí, pero ya salió la siguiente versión. O te falta la camioneta y tú dices, me acabo de comprar este apartamento divino, sí, pero te falta, no sé, por ejemplo, la casa campestre. O tú dices, no, acabo de comprar mi casa divina, sí, pero te falta de pronto esta finca o este apartamento para descansar. Y todo el tiempo el sistema de alguna manera te hace sentir que no importa cuánto tengas, siempre hay algo que no tienes aún. Entonces, si yo no soy consciente de esa trampa, caigo en esa trampa y por mucho que yo tenga hoy, todo el tiempo estoy conectado con lo que me falta. Y eso es escasez. Yo puedo estar en la mitad de una experiencia de abundancia y mi cuerpo estar experimentando escasez. Por esa razón, la gratitud es tan importante, porque en la gratitud me siento completo con lo que tengo hoy. Y yo puedo entender que hay nuevas conquistas, nuevos objetivos, nuevas cosas que yo quiero tener, está bien, pero no me faltan para estar completo hoy. Entonces es muy importante entender eso porque la gratitud me predispone a dar, a compartir, a entregar lo mejor de mí, me hace sentir amor, me hace sentir súper bien, pero la escasez todo el tiempo me predispone a guardar, a sentir miedo, la escasez me hace sentir que otros me van a quitar y que de pronto no va a alcanzar para mí. Entonces por eso es muy importante no caer en esa trampa que al final es emocional. Ahora hablemos de cultivar. En tu libro también tienes una cita de Zig Ziglar que dices, tú puedes tener todo lo que quieras tener en tu vida si ayudas a suficientes personas con lo que ellos quieren en su vida. ¿Cómo impacta ayudar a los otros para tu prosperidad? Pues mira que impacta completamente porque el dinero es una retribución, es un reconocimiento. El dinero es una recompensa que la vida me da a mí como pago, como consecuencia de algo que yo entrego. Entonces, cuando una persona quiere ganar más dinero, la pregunta que debería hacerse es ¿cómo puedo agregar más valor con lo que hago, con mi producto, mi servicio, mi conocimiento? ¿Cómo puedo servirle a más personas con lo que sé hacer? En vez de esperar que con estirar la mano y decir alguien que me dé, yo espere que el dinero venga a mí. Nosotros en nuestros países latinos vienen muy acostumbrados a esta forma de pedir dinero desde el asistencialismo, ¿no? Como yo te veo a ti, tú tienes más que yo, tú me tienes que dar a mí. Y entonces por eso aprenden las personas, digamos, que tienen bajos recursos o retos en lo económico a estirar la mano y a esperar que alguien que tiene más les dé. Pero esa no es la manera de crear dinero. La manera de crear dinero desde esta conciencia es reconocer que yo tengo un montón de talentos, habilidades, conocimientos, capacidades que yo puedo poner al servicio del mundo y de esa manera que se pueden retribuir para mí como resultado económico. Entonces nosotros, digamos que eso como para responderte la pregunta de cómo o qué relación existe entre servir a otros y que me paguen. Pues claro, entrego algo que es bueno para otros y lo cobro y me lo pagan. Pero en ese proceso yo también he visto a muchas personas haber aprendido a asociar que si yo estoy en servicio, que si lo que yo hago es contribución para el mundo, debo hacerlo gratis. Es como si por un lado yo creara dinero haciendo una tarea y por el otro lado yo sirviera a la gente de otra manera y entonces esto segundo fuera contribución y fuera gratis, pero no tiene que ser así. Yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo puedo entregar algo de valor, servirle a la gente y cobrar por eso. Entonces es muy importante entender que el servicio es uno de los pilares de la prosperidad y está asociado a la transformación que tú, con lo que tú haces en lo profesional, el conocimiento que tienes, el producto que vendes, el servicio que ofreces, transformas la vida de otras personas con eso. Y está bien que lo cobres. Cobrar por mi trabajo es valorar lo que yo entrego y como consecuencia aceptar con muchísima gratitud el dinero que me pagan. Nata, ¿qué es para ti florecer como mujer? Es reconocer la esencia absolutamente majestuosa, el ser completo, suficiente, el ser lleno de talentos, dones que cada una de nosotras es en esencia.
no importa cuál haya sido nuestra historia, no importa ese lugar de donde vengamos, no importa esas experiencias que hayamos vivido, porque al final cuando yo empiezo a evolucionar en mi conciencia y a entrar más profundo en mi camino espiritual, entiendo y acepto que todo lo que he vivido yo lo elegí, que todo lo que he vivido ha sido perfecto para hacerme aprender un montón de cosas, que ha sido adecuado para las conquistas de mi alma en términos de evolución. Entonces cuando hablamos de florecer, yo me imagino que es como cuando una rosa está así un poquito cerrada, marchita, como triste, como que ya pareciera que no es la vida puesta ahí, y tú empiezas a reconocer lo que en esencia esa flor es, y la cuidas y la cuidas y la cuidas, y la flor vuelve a abrirse, 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 y hacer realmente para lo que vino, y hacer realmente lo que puede, y lo que, como iluminar esos lugares a donde llega, porque al final florecer es una palabra hermosa y nos conecta con la metáfora de como de la luz, como de iluminar, porque al final cada uno de nosotros vino lleno de un montón de luz, y de lo que se trata de este proceso de conciencia es de conectarnos con esa luz y de esa manera ser un faro que a donde vayamos pueda iluminar la vida de otros desde esa luz. Entonces creo que las mujeres tenemos, dado lo que representamos desde nuestra energía femenina, dado nuestro lugar en la sociedad y dado como nuestra capacidad de ser mamás, mujeres, esposas, hermanas, empresarias, amigas, todo al mismo tiempo, tenemos una misión importantísima de transformación del mundo y de nivelación o regulación de la armonía en términos emocionales. Cuando nosotras estamos bien, en plenitud así absoluta de nosotras como mujeres, a donde llegamos las cosas pasan en ese lugar, tenemos esa capacidad. Entonces por eso florecer me encanta, porque cuando reconocemos lo que somos y florecemos, el mundo alrededor de nosotras necesariamente cambia para bien. Dime, ¿cuáles son tus instrucciones para florecer como mujer? Pues mira, lo primero que yo podría pensar tanto tiempo en este camino de la transformación personal, habiéndome hecho yo como mujer cargo de tantas cosas de mí, tantas áreas de mi vida, tantas cosas de mi historia, tantas cosas de mis roles y demás, lo primero que yo creo que sería muy importante sería reconocer que en esencia somos de verdad grandiosas. Si yo puedo reconocer que soy mucho más que mi historia, que soy mucho más que el dinero que tengo hoy cuando escucho este mensaje, que soy mucho más que, no sé, mis logros profesionales, que soy mucho más que de pronto, no sé, los errores que he cometido, que soy mucho más que todo eso que el mundo juzga que soy según mis resultados. Y yo puedo volver a la esencia pura, pura de ser la representación de la vida, pues empiezo a aceptar lo que en esencia de verdad soy. Y cuando yo puedo empezar a cuestionar lo que he creído que soy o lo que otros me han dicho que soy y empiezo a darme el permiso de aceptar y reconocer de verdad lo que soy en esencia, el ser de amor, el ser grandioso, como esta representación de la vida, pues empiezo a darme un permiso muy importante que tiene que ver con un cambio. Nuestro sistema de creencias, estas semillas del árbol, son la base de todo. Si yo empiezo a hacer este cambio y empiezo a asociar mi rol como mujer de una manera distinta, empiezo a aceptar mis dones distintos, empiezo a reconocer mis experiencias de otra manera y empiezo a cambiar literalmente, es como las gafas con las que veo el mundo. Me quito las gafas con las que lo he visto hasta ahora y empiezo a ponerme unas nuevas, necesariamente el mundo cambia para mí. Entonces creo que este primer proceso empieza por aceptar lo que sí soy. Segundo, empezar a transformar las creencias que no contribuyan a eso nuevo que yo sé que soy, pero que hoy todavía no se manifiesta en mi vida. Lo tercero, definitivamente, esta conquista emocional de estar o elegir vibrar en emociones de alto nivel de vibración. Nosotros aprendimos a estar tristes con facilidad, a sentirnos frustradas con facilidad, a conectarnos, por ejemplo, con el miedo, a conectarnos con la culpa, a conectarnos, y todas esas emociones son como un grillete que nos jala hacia abajo. Pero es importante entender que yo tengo la capacidad de gestionar mis emociones y elegir salir de ahí y sentirme distinta. Y eso no significa que el reto que yo esté viviendo no esté ahí, ¿no? El reto está ahí, me estoy haciendo cargo, puedo ver la experiencia, pero aún así puedo sentirme en paz, tranquila y agradecida porque sé que detrás de todo esto hay algo bueno para mí. Entonces creo que nosotras como tercer punto tenemos un tremendo aprendizaje en lo que tiene que ver con nuestras emociones y como consecuencia de eso creo muchísimo en algo que es una premisa de vida para mí que comparto con toda mi comunidad porque hace muchos años lo elegí y pues porque hoy es mi resultado y es posible tenerlo todo al mismo tiempo. Nosotras como mujeres a veces aprendimos a elegir, ¿no? Entonces si soy mamá no puedo ser exitosa profesionalmente, entonces si soy exitosa entonces mis niños los cuida alguien más, entonces y todo el tiempo creemos que si hacemos una cosa no hacemos otra,
pero yo he verificado que si mi creencia en ese sentido es que yo puedo todos los roles que son importantes para mí vivirlos a la vez, pues voy a encontrar la manera de crear esa experiencia para mí. Entonces, hablando específicamente de nuestras emociones de bienestar, de lo que se trata el proceso es de que las acciones que yo tome sean acciones que cubran todos mis roles como mujer, ¿sí? Hay tiempo para mi espacio sola con mi esposo, aunque tengamos hijos, podemos salir solos, podemos tener un viaje solos, podemos tener nuestros momentos de pareja solos. Hay tiempo para ser mamá, hay tiempo para ser amiga, hay tiempo para ser exitosa en lo profesional, en la medida en la que yo elija que esa sea mi creación. Entonces creo que pasa completamente por aceptar la grandeza que somos. Segundo, reconocer qué creencias me están limitando en esa experiencia. Tercero, reconocer el tema, digamos, de nuestras emociones para elegir sentirnos bien y de esa manera vibrar en alta energía. Y pues por el otro lado, cuarto, tomar acciones que vayan alineadas con que todo lo que yo quiero para mí pase al tiempo. Aprendimos a negociar algunas cosas muy importantes por otras y eso nos trae una profundísima frustración de ver que el tiempo pasa y eso que no me está pasando, no me sigue pasando y no me sigue pasando, cuando yo podría tener todo al mismo tiempo y desde ahí, si hoy fuera el último día, estoy tranquila porque hoy pasó todo. Pasó mi rol personal, profesional, laboral, emocional, mi tiempo de mamá, esposa. Es un reto, sí, porque el mundo va muy rápido, pero es posible, sí, también. Entonces creo que eso permitiría florecer y ser realmente lo que somos. Pues yo soy testigo que efectivamente eso que hablas es verdad. Eres una mujer que ha florecido en todos los ámbitos de tu vida, tienes una relación muy linda con Fred, con tu esposo, eres una mamá presente, eres una mujer exitosa, amiga, muy buena amiga. Entonces de verdad, pues siento que eso que dices lo dices desde el corazón y lo dices porque así lo vives. Nata, el tiempo pasa muy rápido. Ya las últimas preguntitas como para cerrar. Tal vez, a ver, para las personas que nos estén escuchando y que quieran tomar su primer paso hacia la libertad económica y hacia todo esto que tú estás compartiendo, ¿cuál dirías tú que sería como la primera acción que recomiendas para empezar a transitar hacia allá? No, pues, o sea, yo diría que leyeran el libro que yo escribí, porque la verdad es que me tomó años, muchos años, más o menos 13 años, comprender de manera como muy clara lo que en ese libro está, porque es la unión de todas las dimensiones que componen esta experiencia de bienestar. Entonces, este mensaje que yo comparto en Dinero Consciente lo que hace es como despertar. Y cuando yo despierto, ya no puedo actuar como alguien que está dormido, porque yo ya me di cuenta que es distinto. Entonces, cuando yo ya despierto, ese es el primer paso para un cambio, que significa ser consciente que yo puedo hacer ese cambio. Entonces, casi que si pudiéramos definirlo en un primer paso muy específico, sería leer el libro. Yo, digamos que tengo todo el tiempo contenido que entrego, mensajes todo el tiempo asociados a este tema. Obviamente, acompaño personas en este aprendizaje. Pero para que una persona esté abierta y lista para recibir, esté lista para hacer un cambio, debe despertar. Despertar y darse cuenta que hay nuevas posibilidades todo el tiempo. Entonces ese mensaje del libro tiene que ver con esa intención, despertar, y ese sería un primer paso. Y obviamente el entorno en el que yo me muevo todos los días, mi círculo íntimo, las personas con las que comparto mi cotidianidad son muy importantes en mi creación. Claro, nosotros no la pasamos con nuestra pareja, nuestros hijos, de pronto nuestros compañeros del trabajo, pero yo, digamos, a lo que los quiero invitar a todas las personas que nos pueden escuchar este mensaje hoy es a darse el permiso de sumar en su lista íntima, así de círculo íntimo, personas que les agreguen muchísimo valor, porque van a ser personas con quienes yo puedo sostener conversaciones desde otro nivel de conciencia, van a ser personas a quienes si yo les pongo sobre la mesa un reto que estoy viviendo en lo personal, van a poder tener una mirada de ese reto muy distinta que simplemente consolarme o agrandar mi dolor con sus juicios o sus creencias. Van a ser personas que van a poder guiarme porque en su experiencia ya superaron ese reto. Entonces creo que rodearme de personas que puedan aportar muchísimo a mi proceso es clave, porque las emociones se aprenden por inmersión también. Entonces, si yo estoy rodeado de personas cuyo estado emocional es alto, viven una vida en paz, en bienestar, en armonía, en muchísima prosperidad, pues todo eso también se contagia de manera absolutamente inconsciente para mí, pero es directa, como el nivel de impacto. Entonces creo que eso también es súper importante. Entonces casi que les diría como leer el libro que yo escribí, que está lleno de mucho amor y muchos mensajes de bienestar, y por el otro lado reconocer con quién estás pasando tu tiempo, mucho de tu tiempo, para volver a elegir que sean personas que agreguen muchísimo valor a tu vida. Nata, ¿y cómo se pueden contactar contigo? Pues mira, mis redes sociales en Instagram, en Facebook son Natalia Barón Oficial. Natalia es con TH y Barón es con B larga, Natalia Barón Oficial.
Tengo cuenta en LinkedIn, también digamos que mi celular está todo el tiempo abierto para las personas que me quieran escribir, mis redes sociales. Tengo todos los canales de comunicación abiertos, si puedo dejar acá mi celular también, si alguien quiere abrir una conversación por ahí, pues está perfecto, porque al final estoy en disponibilidad total, en servicio todo el tiempo. Tengo un equipo de trabajo hermoso que me acompaña en este mensaje que entrego todos los días. Y si ya conectamos y si tú sientes que estás listo para hacerte cargo de este tema y sientes que yo te podría acompañar, pues bueno, para mí será un regalo porque es mi propósito de vida, amo hacerlo y lo hago todos los días de mi vida y quiero hacerlo siempre. Entonces mi celular es 321-209-1027. 1.000.000 de gracias, Nata. Soy testigo, leí tu libro, me puso a pensar muchísimo y pues como tú dices, esto es un camino cual hay que tomar la decisión de empezar a transitarlo, y de verdad que espectacular que hayas sido tan abierta en compartir todo tu aprendizaje de esos 13 años que dices. Entonces, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Qué linda, Majo, gracias por invitarme, me encantó estar acá contigo, se me pasó el tiempo así, mejor dicho, fueron 2 segundos en todo este mensaje. Gracias por esto que haces, que es tan importante. Creo que necesitamos unirnos para hacer este tipo de cosas y entregar de verdad luz. El mundo necesita muchísimo esto. Entonces, para mí conocerte y estar acá es un regalo. Muchísimas gracias. Natalia fue muy generosa en compartirnos muchísima información muy importante para nuestras vidas. Tal vez lo que me quisiera quedar para esta semana es para que cada uno de nosotros se contacte con su poder interior, pararnos en la posición de responsables de nuestra vida y elegir hacernos cargo de todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.